1955, el 14 de febrero, en Miami, Florida, nace William Stanley Morrison, hijo de un comediante fracasado llamado John Morrison y Dorothy Morrison. Los problemas no iban a tardar en aparecer en la vida del pequeño Bill, como lo llamaban en cariño, ya que poco más de un mes después de su nacimiento fue hospitalizado para ser tratado por ataques de llantos y vómitos repentinos. Sus padres veían horrorizados cómo el cuerpo de su bebé le jugaba en contra. 1958. Billy tenía solo 3 años cuando su padre fue llevado a urgencia por una depresión severa que lo llevó a intentar suicidarse tomando un cóctel de pastillas y vodka. Días después fue dado de alta, pero en octubre de ese año, Morrison logró su cometido suicidándose inhalando monóxido de carbono. La causa de muerte figura de esta forma, por lo que se cree que pudo haber usado el horno de la vivienda familiar introduciendo su cabeza o haber dejado abiertas las hornallas saturando la habitación. 1963. Billy, sus 2 hermanos y su mamá se mudan a Lancaster, Ohio, cuando su madre contrae matrimonio con Chalmer Milligan, quien adopta a los 3 niños dándole su apellido. Esta relación estaba lejos de ser perfecta, ya que el padrastro, cada vez que Dorothy salía de la casa, cometía todo tipo de abusos contra los niños, fijándose especialmente en Bill. Se dice que abusó sexualmente de él y lo castigaba colgándolo de sus pies o amenazando con enterrarlo vivo. En ese entonces Billy tenía solo 8 años. 1970. Luego de varias quejas de sus profesores acerca del comportamiento distante y a veces errático de Bill, fue suspendido de la escuela y examinado por el Dr. Harold Brown en la Clínica de Salud Mental del Condado de Fairfield, quien le diagnosticó una neurosis histérica con características pasivo-agresivas. El profesional recomendó que Bill fuera admitido en la unidad de niños del Columbus State Institute, así que Milligan fue paciente de marzo a junio de ese año para posteriormente ser dado de alta aparentemente sin problema. 1972. Bill, con 17 años, abandonó la escuela secundaria y se alistó en la Marina, donde solo duró un mes ya que le dieron de baja por no poseer el grado de adaptabilidad necesaria para la vida naval. Todos estos fracasos en la vida de Bill, su incompetencia para mantener relaciones y trabajos duraderos y su incapacidad de procesar momentos duros de su infancia hicieron que, a lo largo de su vida, Bill encuentre inconscientemente una vía de escape. Y es que desde pequeño había comenzado a incubar otras identidades en su interior para poder sobrellevar los momentos traumáticos que se le presentaban. Esta especie de escudo protector generó una fractura en su personalidad. Es así como a sus 8 años, Bill ya compartía su cuerpo con 3 personas más. David, un niño de 8 años con cabello rojizo oscuro y ojos azules que se definía a sí mismo como el guardián del dolor o el empático. Era altamente sensible y perceptivo, pero tenía poca capacidad de atención. Nació con el fin de absorber todo el daño y sufrimiento al que el cuerpo se someta. Christine, de 3 años, una niña con el cabello rubio a la altura de los hombros y los ojos azules. Una pequeña inglesa brillante que podía leer y escribir, pero sufría de dislexia. Se hacía llamar la niña de la esquina porque era ella la encargada de tomar el cuerpo cuando los castigaban en la escuela. Y Shaun, un niño de 4 años sordo con poca capacidad de atención que se divertía produciendo zumbidos para sentir la vibración en su cabeza. Esto hacía que con frecuencia los demás piensen que Bill tenía algún tipo de retraso madurativo. Cada una de estas identidades tenían sus propias habilidades, defectos y memorias. De esta forma, el peso de soportar tantos hechos traumáticos se dividía entre varios. El alter Billy, al que se podría llamar la personalidad original o núcleo, guardó muchas de las características que quería conservar. Sostenía el nombre legal y la creencia de que su infancia fue normal, porque fue la única manera que su mente encontró de aferrarse a una vida normalizada. Pero después del trauma, esa personalidad no pudo volver a integrarse. Así que para que Bill salga a la luz, debía unir los fragmentos de su personalidad que se mantenían guardados en los otros. Para tener en cuenta, en la comunidad de personas con trastorno de identidad disociativa, a este conjunto de identidades disociadas que forman a una persona se le llama sistema. 1977. En Columbus, Ohio, 3 jóvenes denunciaron en el departamento de policía que fueron secuestradas del campus universitario del Ohio State y llevadas a la fuerza en sus autos al condado de Delaware, donde fueron violadas y asaltadas. Los casos ocurrieron con semanas de diferencia, el modus operandi era el mismo, pero las descripciones acerca del agresor no coincidían. Una decía que el sujeto era muy amable antes del abuso.
otra que el joven parecía tener la mente de un niño de 3 años, y otra que era rudo y tenía acento extranjero, por lo que la policía no sabía si los delitos correspondían a la misma persona. Luego de una densa investigación que dio como resultado un par de huellas dactilares halladas en el auto de una de las víctimas, localizaron el domicilio del sujeto y con un agente disfrazado de repartidor de pizza fueron a arrestarlo. El sospechoso no opuso resistencia porque insistían en que se habían confundido, ya que él no se llamaba William o Billy. A pesar de esto, en el interior de su vivienda se encontraban identificaciones y objetos de las víctimas. Las pruebas en su contra eran irrefutables. Una vez detenido, seguía defendiendo su postura de que no tenía nada que ver con los delitos, que su nombre no era Bill Milligan y cambiaba constantemente de hábitos, a veces era diestro, a veces zurdo o variaba el idioma en el que hablaba. Luego de ver esto, su abogado solicitó una pericia psicológica. Fue atendido por la doctora Dorothy Turner y la psiquiatra Stella Carolyn, quienes luego de examinarlo 7 veces en 2 semanas, declararon que Bill no tenía una comprensión consciente de su situación legal ni de los cargos en su contra, y por esto mismo era totalmente incapaz de ayudar a su abogado en su propia defensa. La psicóloga le diagnosticó un trastorno de identidad disociativo, luego de que pudo hablar con varias personalidades diferentes. Según la revista Time, el primer contacto de una de estas identidades se dio cuando Milligan respondió a una pregunta de la doctora diciendo: Billy está dormido, yo soy David. Con la ayuda de la doctora pudieron clasificar a 7 nuevos alter, diferentes a los 3 ya mencionados. Ellos eran Reagan, de 23 años, un yugoslavo con brazos enormes, cabello oscuro y un bigote largo y caído, que habla inglés con notable acento eslavo. Lee, escribe y habla serbo-croata. Era hábil en el uso de armas y en karate. Lo denominaban el guardián del odio. Se encarga de ser el protector del sistema, tomando el control de la conciencia en lugares peligrosos. En su paso por la prisión se asoció con criminales y adictos. Se hizo responsable de cometer los robos, pero no tenía conocimiento de las violaciones. Arthur, un inglés de 22 años, muy educado, formal e inteligente, tiene un conocimiento de ciencia y medicina y un marcado acento británico. Era él quien ponía orden en el sistema y el que tomaba el mando cuando requerían de un pensamiento intelectual. Tommy, de 16 años, tocaba el saxo, le encantaba la música electrónica y era un fanático de la tecnología. Pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre, ya que en él permanecían los recuerdos de cuando su padrastro la violentaba. Allen, un joven estafador y manipulador de 18 años. Era diestro, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. Danny, de 14 años, era sumamente antisocial, pintaba únicamente naturaleza muerta. Él recordaba cómo en su infancia Chalmer le hizo cavar un agujero de su tamaño y amenazó con enterrarlo. Christopher, de 13 años, es el hermano mayor de Christine, toca la armónica, obediente pero perturbado. Cuando David habló con la doctora sobre los múltiples, él tomó el mando por un momento para decir: no soy David, soy Christopher. David se ha portado mal. Adalana, una joven lesbiana de 19 años, solitaria e introvertida, le gustaba escribir poesía y cocinar. Tenía el cabello largo, lacio y negro. Es la única que puede desear que los otros se quiten, es decir, ella puede tomar el mando cuando lo necesite. Admitió ser la responsable de las violaciones, cosa que hizo sin contarle a los demás. Según lo que relató David a la doctora, las personalidades permanecían en un espacio vacío, totalmente oscuro, con una especie de reflector en el centro donde debía pararse quien deseaba tomar el poder del cuerpo. Como ya lo habrán notado, el arte de la elaboración de diferentes identidades involucra distintas percepciones de un mismo cuerpo. Aunque cada uno era consciente de que el cuerpo de Bill es de otro modo, la necesidad disociativa de ser diferentes se desarrolla de esta forma para poder distinguirse entre ellos. Durante el juicio presentaron las pruebas psicológicas, la declaración de su madre y hermanos, y Bill sacó algunas de sus personalidades ante el tribunal, cambiando varios acentos, posturas y su forma de ser en general. Todo esto con una enorme cobertura de los medios de comunicación, a quien fascinó tanto la historia que hasta llegaron a ignorar a las víctimas. Finalmente, Bill Milligan fue declarado inimputable de los 9 cargos que incluían violación, robo y secuestro. Esta fue la primera vez que alguien en Estados Unidos fue absuelto de delitos mayores por padecer un trastorno de personalidad múltiple. Milligan fue trasladado a un hospital psiquiátrico del estado de Ohio, el asilo Atenas, para ser tratado por el psiquiatra David Cole, un experto en el campo del MPD.
Durante su estancia ahí, lograron clasificar otras 14 identidades que hasta ese momento permanecían ocultas porque las 10 primeras las consideraban indeseables. Estos alters contaban con cierto grado de maldad y por esto las primeras intentaban que no tomen el control. Y si bien a esta altura de la historia no son importantes sus nombres y características, te las dejo en pantalla por si te interesa. Mientras lo trataban, el profesor de la Universidad de Ohio, Daniel Cage, trabajó con Milligan para escribir lo que se convirtió en su libro más vendido, titulado Las mentes de Billy Milligan. 1988, tras una década de hospitales psiquiátricos, se consideró que todas las personalidades se habían unido en una sola, y Billy fue dado de alta. Cuando Bill Milligan por fin fusionó a sus alters y tomó el poder de su cuerpo, le confesó al doctor que el original había estado dormido durante 7 años. 3 años después, en 1991, lo absolvieron de todos los cargos en su contra. En esa misma época, Milligan dejó Ohio y se mudó a Los Ángeles, donde le vendió a James Cameron los derechos de su historia para hacer una película, pero lamentablemente esto nunca sucedió. Bill pasó el resto de sus años viviendo de entrevistas y vendiendo cuadros que había pintado él o sus otras identidades durante los años de encierro. Allí ilustraba a sus alters con las características que los definían. En este cuadro podemos ver algunos de ellos. 12 de diciembre de 2014, en un asilo de Columbus, a los 59 años, Billy Milligan murió de cáncer. Pasó sus últimos años en libertad y en paz, conviviendo en ocasiones con su hermana. Si bien en fragmentado, M. Night Shyamalan no cuenta la historia de Bill, esta está fuertemente inspirada en él, ya que tiene muchos puntos en común, como la cantidad y características de algunas personalidades, los delitos de secuestro y abuso, y la representación del espacio donde todos convivían. Sin duda, esta es una de las historias más fascinantes de la historia de la psicología, que nos demuestra lo lejos que la mente humana puede llegar para protegerse y el peso de las acciones frente a los más frágiles.